Les doy los buenos días a todos, ¿sí? Y te quiero decir que titulé el mensaje de esta mañana, Libres del Pozo. Libres del Pozo. Decilo ahí en el lugar donde estás, libres del pozo. Libres del pozo. Como iglesia, como lo estaba anunciando hoy Pamela cuando estaba bendiciendo a los niños, estamos caminando en las manifestaciones del favor de Dios. Y el mes anterior hemos estado hablando y ministrando acerca de ese eje tan poderoso que es la salvación. Entramos en este mes de septiembre en donde todo florece, en donde todo se llena de color, en donde parece que todo tiene un tinte de alegría, ¿no? Y en este mes iniciamos a caminar el camino del eje de la liberación. Y la salvación viene a nuestras vidas a través de aquel que hemos proclamado en esta mañana. ¿Quién es? Jesús, Cristo. Aquel que fue anunciado como el enviado de Dios para salvar a este mundo que se encuentra en tinieblas y en oscuridad, así como nos encontrábamos aquellos que un día nos encontramos con Él. Estábamos perdidos en tinieblas y en oscuridad. Lucas 2, 10, 11 dice lo siguiente: les doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran alegría, que será para todo el pueblo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta palabra Salvador es traducida de un término griego que es soter, como ya nos lo han contado aquellos que han hablado acerca de salvación, ¿sí? Cuyos sinónimos de esa palabra justamente tienen que ver con estos términos que hablan de libertad, libertador, preservador. La palabra salvación, salvos, liberación y libertad fueron traducidas desde esa misma palabra griega entonces que es sotería. Una palabra que es de amplio alcance y de amplio significado. Esa palabra contiene en sí misma esa salud total, integral que Cristo viene a traer a través de su vida, porque Él viene a salvarnos, Él viene a sanarnos, Él viene a liberarnos, como estuvimos repitiendo en esta mañana al adorarlo y al alabarlo. Es en esa liberación que viene a traer a nosotros un proceso que se inicia justamente en esa relación entre vos y Jesús, entre Él y yo. Ahí empieza todo y es un camino que sube y que no baja. Esa relación con Jesús que le da lugar a un proceso de futuras liberaciones, transformaciones que Dios trae a nuestra vida. Hay un aquí y una ahora para convertir al hombre, al ser humano, en un ser lleno de plenitud. Hacia ahí vamos. En Cristo nuestro Salvador encontramos esa salvación, como repetíamos con los chicos que nos estaban ministrando, esa salvación que nos trae libertad, porque Cristo es la verdad que nos hace libres. Sabés que en esta semana estaba muy contenta también haciendo este regalo al equipo directivo. Hace un par de semanas inicié la lectura de un libro que escribió un periodista llamado Andrés Oppenheimer. Él titula ese libro ¿Cómo salir del pozo? Todavía no lo terminé, voy por un par de capítulos nada más. Y es más, de Zapala predicando acerca de esto me recomendaron ese libro. ¿Sí? Pero me llamó la atención porque me dice una hermana, ¿sabes que hay un libro que se llama así? ¡Wow! Y ahí fui a ver de qué se trataba. ¿Cómo salir del pozo? Y en el último capítulo, que todavía no leí, me llamó la atención que se titule 10 recetas para salir del pozo. ¡Wow! Dije yo, ¿qué traerá eso?
Pero me quedé con el planteo de lo que dice el autor acerca de este libro que presenta. Él habla o describe cómo una ola de descontento, escucha bien, cómo una ola de descontento recorre el mundo. Cómo esa ola de descontento se mete en medio de las organizaciones, en medio de las empresas, en medio de las familias, en medio de las escuelas, en medio del corazón de las personas de manera individual. Cómo esa ola de descontento que él menciona y describe lleva a que el mundo en este tiempo, el ser humano, esté viviendo con un gran sentido de infelicidad, de insatisfacción y de descontento. Esa es la condición en la que el mundo se encuentra, y no solamente la persona, individuo, sino los ámbitos en donde el individuo se mueve, en donde el individuo está, ¿sí? Su investigación tiene un poco el objetivo de poner a la vista estas cuestiones, ¿sí? Pero también de poner a la vista algunas intenciones y algunas propuestas que ayuden a dar respuesta a esa búsqueda de felicidad, a dar respuesta a ese sentido de descontento en el que se encuentra el mundo y ver de qué manera se puede alcanzar un sentido pleno de bienestar o de satisfacción en la vida. Evidentemente hay un pozo en el que se visualiza al ser humano, un pozo que tiene que ver con este descontento, con esta infelicidad, con esta insatisfacción. Y surgen, estos intentos, como les decía, de poder ayudarlo para mejorar esa condición, ¿no? Y evidentemente hay un mundo que necesita de esas nuevas de gran gozo que leímos al principio, ¿sí? Un Salvador que es Cristo, el Señor. Una anécdota que te quiero contar. Cuando era chica me caí en un pozo. Estos algunos ya lo saben, ¿sí? Estaba jugando, distraída, por ahí, y puse mis pies en un lugar donde no debía y de repente me quedé hundida hasta la cintura. Creo que tenía entre 8 o 10 años. Ahí mi mamá pudo corroborar la historia, que hoy los tengo acá a los dos. Así que después le preguntan a ellos. Me quedé hundida hasta la cintura, estaba recién bañadita, vestida de blanco, toda perfumada y aparecí de repente ahí. Bien, estaba con alguna de mis hermanas, recuerdo. La llamaron a mi mamá para que me sacara, mi mamá vino, me sacó. Recuerdo que era un pozo grande donde se había tirado ahí los restos del chiquero, de los animales, así que no solamente que era barro nada más, era un barro oloroso y desagradable, y yo estaba ahí adentro, ¿sí? Mi mamá me sacó, me bañé, pero ¿saben qué? Lo que más me acuerdo no es que estaba dentro del pozo, lo que más me acuerdo era el momento antes de lo que estaba haciendo, que supuestamente si estabas vos ya bañado y todo lo demás, no tenías que andar por ahí haciendo de tus travesuras, ¿no? Y me acuerdo después que estaba sentada a la mesa comiendo y yo sentía el olor acá en mi nariz y no me lo podía sacar. Pero no recuerdo bien, pero me duró un montón y olía a eso. Yo caminaba y sentía que estaba oliendo a eso. Olor a el chiquero de los chanchos. Bien. Muchas veces, queridos hermanos, es tal el impacto de las realidades que vivimos que nos acordamos siempre delante de eso, porque entramos a reflexionar en qué pude hacer para no caer ahí, ¿no? Y nos acordamos desde el después, porque vivimos las consecuencias
de eso, ¿no?, que hicimos y que pudimos haber evitado. Y es tal ese impacto que a veces el caernos en alguna circunstancia hace que nos queramos correr un poquito, que nos corramos de ahí para no pensar en ellas, para escaparnos, porque si las tenemos presentes nos desesperan, nos duelen, nos afligen. ¿Alguna vez te pasó? Si te pasó, decís sí y no me dejes a mí sola acá. Bien, ahí se escucharon algunos sí. Qué bueno que ese día estaba mi mamá para sacarme de ahí. Le pregunté a una de mis hermanas por qué ella no me había sacado. Y claro, ahora después me acordé, era más chica, no tenía fuerza. Y además yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Por qué no me sacaste? Y me dice, porque yo no me quería caer ahí con vos. Y sí, tiene razón. Ella no iba a poder sacarme, ¿no? Necesitaba fuerza. Bien. Lo cierto es que los pozos pueden ser lugares en donde estamos, lugares por donde pasamos. Los pozos pueden ser lugares en donde nos caemos o lugares en donde somos arrojados. Existen esos pozos en los que nosotros mismos nos caemos por descuidos, por pecados, por desobediencia, por rebeldía. Relata el Salmo 40 cuando David dice: me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hubo un estado emocional que vivió David con la traición de su hijo Absalón que lo llevó emocionalmente a caerse en ese pozo. Y por eso lo dice, porque evidentemente ese pozo en el que estaba le pegó y necesitó ser sacado de ese lugar. Después en el Salmo 103 él dice: me rescató del hoyo. Y existen pozos en los que somos arrojados, y vos sabés que hay un montón de ejemplos en la Biblia. Quiero mencionarte algunos, porque en esos pozos donde somos arrojados muchas veces vivimos las trampas del enemigo que acecha sobre nuestras vidas, las experiencias traumáticas que sufrimos, las pérdidas que padecemos, las carencias materiales, afectivas, que atentan contra nuestras vidas y nos hacen doler. Todas esas cosas nos arrojan a pozos. Tenemos el caso de José en Génesis capítulo 37, donde todos conocen y saben que sus hermanos, por cuestiones de celos, de envidias, de comparaciones, de enojos, lo terminaron arrojando a un pozo. Dice la palabra en alguno de los versículos que él les pidió misericordia para que lo sacaran de ahí. Es más, habían tramado la muerte y fue evitada. Pero lo dejaron en ese lugar y después lo vendieron. Tenemos en la palabra el relato de Daniel en el capítulo 6, donde fue arrojado al pozo de los leones. Por cuestiones de poder, de ambiciones, por trampas, por intentos de hacerlo caer, por un ámbito lleno de ocultismo en el que se movía ese imperio bajo el cual estaba. Y entonces lo arrojaron al pozo a que sea devorado por los leones. Y tenemos también el caso del profeta Jeremías, capítulo 38. Él, en obediencia, fue a llevar una palabra de Dios al pueblo, diciéndoles que Dios ya había establecido que el pueblo iba a entrar en cautividad por el imperio babilónico, que desistieran de pelear, porque ya Dios había determinado algo. Sin embargo, los príncipes
no estaban de acuerdo con esa palabra de Dios, no se sujetaron a la voluntad de Dios, quisieron hacer la suya y dijeron: este profeta que viene a desanimarnos, no podemos dejar que nos siga desanimando. Así que fueron, le pidieron al rey callarlo. Y entonces el rey dijo: yo no puedo hacer nada, así que les dio lugar para que lo tiraran, lo arrojaran al pozo que estaba en el patio de la guardia de ahí, de ese lugar en donde se estaba reinando, ¿no? Y esos pozos estaban destinados para sentencia de muerte de las personas, ¿sí? Dice el historiador Flavio Josefo que esos pozos medían aproximadamente unos 20 pies, que si no saqué mal la cuenta serían unos 6 metros de profundidad. Y en esos 6 metros de profundidad estaban llenos de lodo, no los 6 metros, sino que dice que ese lodo llegaba hasta el mentón de las personas que tiraban ahí adentro, ¿sí? Y en ese lugar habían arrojado a Jeremías injustamente. Y en esta mañana te pregunto: ¿en qué pozo estamos? ¿En qué pozo o a qué pozo nos han arrojado? ¿En qué pozo nos hemos caído? ¿En qué pozo hemos arrojado a otros? ¿De qué pozo queremos salir? ¿De qué pozo nos tienen que sacar para que podamos vivir plenamente en medio de un mundo atrapado en un pozo de infelicidad y de desesperanza? ¿No es acaso Cristo la noticia de esa felicidad y de esa alegría? Amén. Amén. Cuando iniciamos el año, la palabra directriz, ¿sí? La palabra empieza con estos versículos de Mateo 4:18 y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Que los oprimidos serán puestos en libertad y que los cautivos serán liberados. Quiero mencionarte en esta mañana, mencionarles 2 pozos de los cuales Dios quiere rescatarnos y ponernos en libertad. Porque Dios quiere que seamos, en primer lugar, libres del pozo de cautividad. El diccionario común define este término cautividad de la siguiente manera: confinamiento, cautiverio, encarcelamiento, privación de la libertad en manos de un enemigo, prisionero, es estar capturado, es estar atado. Y sabes que el pecado hizo que todo ser humano sea arrojado a un pozo de cautividad, a un pozo de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, alejado de la presencia de Dios. La desobediencia y la rebeldía del hombre en ese lugar donde Karina hoy nos recordaba que el hombre tomó de ese fruto, ahí en ese lugar se inició todo. Y esa desobediencia y esa rebeldía marcaron una separación, una lejanía entre el hombre y Dios. Entonces la naturaleza del ser humano, que Dios había creado perfecta en toda bendición, fue corrompida. Tuvo una caída en picada de ese lugar de plenitud que Dios le había preparado. Y ahí el corazón del ser humano terminó torciéndose, terminó contaminándose, resbalándose a causa del pecado. Como dice la palabra, terminó siendo perverso y engañoso. Ese pecado nos mantiene sumidos en un pozo de muerte espiritual, muertos en delitos y pecados, dice la palabra, porque el pecado no hace más que pervertir, degradar, destruir
al ser humano, denigrar, pervertir, degradar y destruir al ser humano. Atenta contra la imagen y la semejanza de Dios con la que fue creado. Por eso hoy en esta mañana estábamos cantando: ya no soy esclavo del temor. ¿Qué soy? Soy hijo de Dios. Estamos declarando la identidad del cielo sobre nuestras vidas. Estamos declarando de quién somos hijos, de quién venimos, quién nos engendró por medio del Espíritu. De ahí nos quiere rescatar el Señor. Somos sus hijos, y ahí entendemos que cuando quizás no fuimos amados, no fuimos valorados, no fuimos aquellos que hemos crecido con todo lo que habíamos necesitado, ahí está Dios para traer desde el cielo todo aquello que te falta. Amén. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. El pecado nos pone bajo el dominio y la influencia del diablo, porque ¿sabes qué? Él es el que gobierna este mundo y busca mantenernos bajo engaño y esclavitud. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, privados de esa gloria del principio. Y mientras nosotros estamos separados de esa gloria, ¿sabes qué? No hay vida abundante. No hay felicidad, que es la que está buscando este mundo. Solo hay descontento, insatisfacción, hay frustración. No hay bendiciones. No hay riquezas de su gloria, ni su espíritu en nosotros. Porque el pecado nos mata espiritualmente. Entonces nuestra vida está perdida, vacía, en un pozo de profundo abismo del cual Dios nos quiere rescatar. Hay uno solo que puede liberarnos de ese pozo, que puede romper las cuerdas que nos mantienen atados y anudados a ese lugar de cautividad, de esclavitud, de esa muerte espiritual que nos aleja de Dios y de una vida eterna junto a Él. Y ese solo nombre es Jesús. Jesús, Jesús. Y por eso la iglesia canta: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta con fuerza tu declaración en esta mañana: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aférrate fuerte a esa verdad en esta mañana, porque vos sos hijo de Dios y Dios trae a tu vida todo aquello que te ha sido robado, quitado y destruido. Te lo va a dar, y con creces te lo da. Como dijo el pastor Diego hoy, te lo va a dar, te lo va a devolver. Amén, amén. Hay una ley que nos condenó, que nos encarceló en ese pozo de maldad, pero justamente es en Jesús que comienza a regir otra ley, la ley del Espíritu de vida, que nos libera de la ley del pecado, la cual tenía poder y dominio sobre nosotros. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del Espíritu de vida es la que sentencia sobre tu vida la garantía de que has sido puesto en libertad, o que serás puesto en libertad, porque en esta mañana muchos serán libres. No hay condenación, no hay prisión, encarcelamiento para los que están en Cristo Jesús. Muchas veces nos hundimos en esos pozos profundos porque vivimos en este mundo en el cual hay aflicción, porque está el enemigo al acecho constantemente sobre nosotros, y porque esa naturaleza pecaminosa que tenemos que todos los días crucificar a Cristo es la que es tentada, es la que es seducida a hacer su propia voluntad y no la del Señor.
a obedecer sus propios deseos y no los del Señor. Y ahí es donde tenemos que morir para que rija en nosotros todos los días y le demos lugar a esa ley del espíritu de vida que es superior a la ley del pecado. Y por eso podemos vencer, por eso podemos tener victoria. Hay pozos profundos que vienen a nosotros, que nos arrojan porque vivimos relaciones dolorosas, experiencias traumáticas, miles de carencias, pecados tras pecado en los que entramos. Son pozos en los que muchas veces no vemos nada bueno. Entonces, desde ese lugar, ahí el Señor, Él vino a sacarnos, Él vino a ponernos en libertad. Y te voy a decir algo en esta mañana, con énfasis. Nuestra vida no está pensada en ese pozo, sino afuera, en libertad. Jesús fue enviado en nuestro rescate. ¡Qué bueno que está Jesús para sacarnos de ahí! No importa hasta dónde te llegue el barro o cuánto olor a maldad haya traído a tu vida ese lugar, o con cuánto barro se te haya tapado o salpicado injustamente. En Jesús hay perdón, hay limpieza, hay defensa. Su amor vino en nuestro rescate. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Jesús vino a que los oprimidos sean puestos en libertad. Dios quiere que seamos libres. Y porque quiere que seamos libres, no solamente nos hace libres del pozo de la cautividad, sino también de ese pozo de opresión en el que somos muchas veces arrojados o en el que muchas veces caemos. Opresión es definida por el diccionario como sofocar, presionar, someter, vejación, humillación, hasta tiranía. ¿Sabes qué? Hay lugares preparados engañosamente por Satanás que llevan a las personas a ponerse bajo compromisos espirituales oscuros y tormentosos. Esferas de gran opresión que las nos atan bajo yugos de violenta destrucción mental, emocional y física. El ocultismo es esa puerta a través de la cual el individuo, las familias y las generaciones quedan comprometidas. Todo territorio que fue rendido al diablo es reclamado por él. Y a través de esos lugares bajo los cuales hemos hecho un pacto, un compromiso, una contratación, es una endija a través de la cual se mete en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras familias y visita las generaciones. Hablamos de prácticas que nos llevan a cruzar límites que Dios había trazado para el hombre, para su pueblo. Porque el mandamiento dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y no te inclinarás delante de otros dioses. Nuestra adoración es a Él. Pero cruzamos límites y entonces entran en nuestra vida cuestiones de hechicería, de magia, de curanderismo, de espiritismo, de idolatría, de adivinación, de encantamientos, de tarot, de copas, de cábalas, de supersticiones, magia blanca, negra, umbanda, quimbanda y toda otra cosa de grande dando vuelta por ahí rara, filosofías, ideologías que nada tienen que ver con Dios, pero que empiezan a seducir a la persona, a atraerla hacia sí y prometiendo cosas y beneficios que a la larga terminan siendo grandes dificultades de ataduras espirituales para la vida de la persona. Nos atan todas esas cosas a influencias demoníacas, al temor, al fatalismo, a persecuciones de muerte.
tormentos mentales, locura, enfermedades físicas, pobreza, miseria, muerte. Incursionar en esos lugares le dan cabida a que haya opresiones en tu vida. Y ¿sabes qué? No nos podemos librar por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. La unción de Jesús justamente tiene el propósito de poner en libertad a los oprimidos, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Decí conmigo: Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Deshaz, Señor, en esta mañana toda obra del infierno en mi vida, en mi casa, en mi familia y en mis generaciones. Amén, amén. Mateo 8:16 dice lo siguiente acerca de lo que Jesús hacía cuando estaba en esta tierra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 4:24 dice: su fama se difundió por toda Siria. Así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Hechos 8, 5, 7 y 8 dice lo siguiente: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo las nuevas de gran gozo. ¿Sí? De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Cuando uno está bajo presión, cuando uno está bajo cautividad, viene la infelicidad, el descontento, la insatisfacción. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, no hay realidad que no pueda ser transformada y cambiada. Entonces, en ese momento, los mismos discípulos estaban experimentando lo que Jesús les había enseñado: que si pronunciamos su nombre, que si anunciamos sus buenas nuevas, el ámbito cambia, el ámbito es cambiado y toda una ciudad se llenó de alegría. ¿Querés ver a tu ciudad llena de alegría? Amén. ¿Querés ver tu casa llena de alegría? Deja que el Señor rompa los yugos de cautividad y de opresión, porque eso es lo que vino a hacer a este mundo, para darte en el poder de su amor todo aquello que trae el cielo sobre la tierra. Dice la palabra que las personas tenían distintas dolencias, enfermedades, tormentos. ¿Será así también por acá que sigue pasando hoy? Sí. Dice que fueron traídas a él, que fueron sanadas, liberadas, y asimismo ocurría cuando los discípulos anunciaban su nombre. En su nombre podés ser sano. En su nombre podés ser libre, porque esa unción de liberación quiere ser derramada en esta mañana sobre tu vida. Esa unción de liberación es una noticia de libertad, de una alegría que te envuelve en esta hora. Deja que te envuelva. Su buena noticia es el gozo de ese Salvador, quien te trae salvación, porque quiere romper las cuerdas, las cadenas, los grilletes, los candados que te atan, que te esclavizan y que te encierran. Él lo hace posible. Si estás en un pozo de cautividad, Dios te hace libre. Si estás en un pozo de opresión, Dios te hace libre. Hay dos elementos a través de los cuales Dios quiere rescatarte de esos pozos. Él usa cuerdas. Él usa cuerdas. Él usa cuerdas. Él usa cuerdas, porque las cuerdas de su amor y de su perdón que fluyen desde la misma cruz a través de Cristo hace que traiga, que manifieste su rescate. Mateo 20:28 dice: para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, no por algunos, por muchos. Por todos aquellos que quieran ser rescatados de ese lugar. Y hoy hemos cantado, declarado acerca de su amor, ¿no?
Ese amor me gustó como lo describe Oseas. Dice acerca del pueblo, ¿no?, que necesitaba ese rescate. Y dice, lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. El yugo era puesto en la cerviz, en los cuellos de los animales, para tirar junto con otro en el arado. La cautividad y la opresión son pesados yugos de esclavitud puestos en nuestro cuello que nos tiran siempre para el mismo lado. Pero Dios nos ama a través de Cristo y ese amor es poderoso para sacarnos ese yugo, para levantarnos de ese pozo, para traernos a la superficie, para romper con ese yugo y rodearnos de libertad. Dios usa cuerdas para rescatarnos. Dios usa cuerdas para desatarnos y no para atarnos. El que te ata es el pecado, con sus cuerdas de opresión, de cautividad. El que te ata es el diablo junto con sus demonios. El que te ata son las tentaciones de este mundo. El que te ata es cuando querés hacer tu voluntad y no la del Padre. Pero Dios usa cuerdas para desatarnos, para ponernos en libertad. Cuando nadie nos amó, Él sí. Te tengo una buena noticia. Dios te ama. Dios nos ama. Y nos ha amado tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz por vos y por mí. Entonces ese amor, como lo declarábamos hoy a la mañana, es el que nos sostiene, es el que nos da paz, es el que nos levanta, es el que te da seguridad, el que te hace más que vencedor. ¿Por qué? Porque Él te amó. Entonces ese amor vence. Ese amor vence. Como venció en la cruz del Calvario y resucitó, ese amor vence en tu vida. Y también el perdón. El perdón. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 32, 1 y 5 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dice el salmista: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El Salmo 68:6 dice: Dios da dicha a los cautivos que libera. Wow. Dios da dicha a los cautivos que libera. Mientras en nuestra vida no se haya manifestado el perdón, ese que viene de Dios hacia nosotros por haber vivido alejados de Él, ese que viene de Dios y nos reconcilia no solamente con Él, sino con el que tengo al lado, vamos a vivir cautivos. Pero ese perdón del cautivo que es liberado trae dicha, trae alegría sobre nuestras vidas. Se recrean los huesos que se abatieron, dice David. Se recrean los huesos que se abatieron, porque si no, dice, se había convertido su verdor en sequedades de verano. Dice la palabra: devuélveme el gozo de la salvación. Hay un gozo que queda en el camino cuando la falta de perdón no se hace presente en nuestras vidas. Y esa salvación trae todo aquello que nos ha faltado, todo aquello que el enemigo nos ha hurtado, nos ha robado. Y quizás el barro de la rebeldía, de la desobediencia te llevaron bien profundo, tocaste fondo. Quedaste a un abismo de separación entre Dios y vos, entre vos y los demás. En esos pozos te manchaste con barros
del enojo, del rechazo, del abandono, de la tristeza, de la violencia, del temor, de la falta de perdón, de vicios, de celos, de envidias, de codicias, de ambiciones, de peleas, de contiendas, de chismes, de pozos de compromisos con lo oculto, de pozos asfixiantes, oscuros, resbaladizos. Quizás quedaste manchado con el barro de la injusticia. Hay dos claves para recibir ese perdón que viene del cielo, ¿no? Comenzar a clamar por ayuda y confesar. Y confesar, dice la palabra, eso que me pasa, eso que hace que haya maldad en mi interior, en mi corazón, porque el pecado del otro también me llevó a pecar a mí, ¿no? Y entonces no solamente nos arrepintamos de eso, porque puede ser que nos arrepintamos, que los confesemos, pero después no haya un arrepentimiento genuino y lo sigamos haciendo de la misma manera. No, la confesión y el arrepentimiento van juntos, porque dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos claves entonces ahí, ¿no? Confesión y arrepentimiento, clamor por eso. Porque cuando confesamos se desata la gracia y cuando clamamos se desata la ayuda del cielo. Entonces clamemos, entonces confesemos y arrepintámonos. Hay varios pasajes que hablan de lugares desde donde Dios rescata al caído. Segunda de Samuel 22:20 dice: me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Segunda de Samuel 22:17 dice: extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Salmo 41, como les decía hoy: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Salmo 103:4 dice: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Y sabes qué sigue? El que te corona de favores y misericordia. El año del favor de Dios, el tiempo del favor de Dios para tu vida, para esta casa, para tu familia, para esta iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así sea. Sí, dale un aplauso al Señor de gratitud. Entonces hay que levantar ese clamor, iglesia, porque el Señor sabe que has soñado salir de ahí, que has esperado que acontezca en algún momento eso en tu vida. Y el tiempo del Señor ha llegado, el tiempo de su favor ha llegado. Es decirle: Señor, necesito tu ayuda, envía tus cuerdas, quiero salir de ese lugar, reconozco que tenés el poder para hacerlo y ponerme en libertad. Esa es la clave, que es en Jesús que está ese poder para que ocurra. Entonces, todo eso hace que podamos ser libres para liberar. Tiene un propósito. No es para que ser libres y vivas tu vida abundante solitariamente, sino para que puedas también llevar esa libertad a otros. ¿Sabes que cuando sos libre, si ves a otro en el pozo, lo querés sacar? No corres, no escapás, no das la vuelta, ¿no? Como le pasó al pobre samaritano, que pasaron varios y él se quedó ahí hasta que el samaritano, lo rescató. Cuando ves a otro en el pozo no te da miedo, todo lo contrario, te llenas de valentía, como escuchábamos el domingo pasado en la prédica. Porque cuando ves a ese otro en el pozo, sabés lo que es estar en ese lugar. Sabés lo que se siente, sabés lo que se sufre. Y entonces buscás las cuerdas y vas en su rescate y le llevas a Jesús. Te conté de Jeremías, de cómo fue arrojado al pozo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Estaba hasta acá. Y te leo los pasajes de Jeremías 38:12. Apareció un hombre. Él era un eunuco, alguien que servía en el palacio.
del rey Sedequías. Y cuando se enteró este hombre que se llama Ebed-Melech que Jeremías estaba en ese lugar, dice la palabra que él sintió misericordia y dijo: no puede ser que dejemos a Jeremías en ese lugar, se va a morir. Tuvo misericordia por el estado de ese otro y quiso hacer algo. Así que fue, intercedió en ese lugar del rey, y el rey le dio permiso para que usara a 30 hombres y vaya en rescate del profeta Jeremías. Dice que juntó un montón de trapos y sogas y fue con esos trapos y esas sogas a rescatar al profeta. Ebed-Melech dijo a Jeremías: ponte estas ropas y trapos viejos debajo de tus brazos para protegerte de las sogas. Es decir, las cuerdas que Dios usa para nuestras vidas son las más cuidadosas, las más amorosas, las más tiernas que puedas conocer, porque mientras las extiende, cuida de que no seas lastimado de ese pozo en donde estás. Te saca con todo el amor y con todo el cuidado que deba tener. Por eso los trapos debajo de sus brazos. Y así lo hizo Jeremías. Dice que los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Ya vamos terminando, ¿eh? Pero te pregunto, ¿cuánto hace que estás ahí? Vos conocés tus pozos. ¿Cuánto hace que estás ahí? 12 años la mujer que padecía hemorragias de sangre, y cuando tocó el manto de Jesús, poder salió de él y la sanó. ¿Desde cuándo data esa depresión, esa crisis económica, esa situación de injusticia que estás viviendo, ese estado de ansiedad? ¿Cuánto hace que te enojaste y no te hablas con esa persona? ¿Cuánto hace que no perdonás eso que te hicieron, o eso que hiciste, o eso que te hiciste vos mismo? ¿Cuánto hace? El Señor te dice: no te quedes escarbando en ese pozo hacia abajo, porque cada vez vas a ir más profundo. La idea es que es hacia arriba, mirando las cuerdas de rescate que el Señor te envía a tu vida para sacarte de ese lugar. Y hay que salir de ahí, querida iglesia. Dios te pensó liberada para liberar, libre para vivir el gozo de la salvación. Una iglesia liberada es una iglesia gozosa. Una iglesia liberada es una iglesia que avanza, una iglesia madura, una iglesia pura y limpia, santa, preparada para el avivamiento, la evangelización, para liberar a otros y para esperar el regreso de su Señor. ¿Querés ser libre? ¿Querés ser libre? Amén. Ponete de pie.